Bien. Mm, Como es de costumbre con mi persona, vamos a proceder en primer lugar a recordar lo que habíamos visto en la clase del día miércoles. El día miércoles, recordarán ustedes, en principio hemos visto los procedimientos o hemos concluido con los procedimientos referidos. Mil disculpas, aquí está. Hemos visto el procedimiento vinculado al cumplimiento de obligaciones tributarias. En este caso en específico de dos obligaciones, como son la declaración y pago del impuesto al valor agregado y la declaración y pago del impuesto a las transacciones, dos de los impuestos más recurrentes a nivel nacional. Bien, vimos en primera instancia, si ustedes recuerdan, un procedimiento sencillo referido a la compra de mercaderías con el objetivo de obtener el valor del crédito fiscal IVA. Recuerden ustedes, esto es conocimiento de contabilidad básica. Este crédito fiscal IVA es un valor que se va acumulando durante un mes y al finalizar el mes se lo puede compensar con el débito fiscal IVA generado a partir de las ventas con factura. Esto está normado, recuerden, por los artículos 8 y 9 de la ley 843, ley de reforma tributaria. Bien, eso es, reitero, conocimiento de contabilidad básica, pero ya habíamos visto algunos aspectos muy importantes. Con seguridad ya conocen ustedes que es posible compensar el impuesto a las utilidades pagado con el impuesto a las transacciones. Me refiero a pagado porque no simplemente implica en declarar el impuesto, sino pagarlo. Muchas veces personas no hacen aquello, simplemente lo declaran y piensan que ya pueden compensar, si no es pagado ante una entidad bancaria con la presentación de un código que se genera a partir de la declaración del formulario. Entonces, hay un procedimiento contable. Si bien les decía, hay algunos expertos, contadores, auditores, y se van a fijar en libros, manejan el famoso IV por compensar. Lo correcto es utilizar este procedimiento de auditoría y contabilidad 41, PAC 41, emitido por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad de Bolivia, que establece las cuentas y el procedimiento para realizar esto. Entonces, justamente eso hemos visto en la anterior clase. Un poco, podría decirse, moroso el procedimiento. Implica utilizar cuentas de activo diferido, como es impuesto, que es impuesto a las transacciones pagado por anticipado, cuentas de ingreso, como es ingreso diferido tributario, y otras cuentas que van apareciendo a medida que se va compensando el impuesto. Bien, primer detalle que hemos visto, quizá lo conocían, esto más que todo para aquellos que lo desconocían. Y posteriormente ya hemos visto algunos procesos adicionales. Aquí hemos visto cómo es posible realizar otro registro contable para el pago de los impuestos y así no confundir, por ejemplo, el débito fiscal de un mes con el de los siguientes meses. Cargar estos impuestos a la cuenta de pasivo, impuestos por pagar. Eso es lo que hacen muchos expertos ahora. Para, reitero, no confundir el IT y el IVA de un mes con el de los siguientes. También es permisible. Pero ante todo, el énfasis está aquí. Primero, recuerden, hay que actualizar el crédito fiscal IVA en función a qué? A las unidades de fomento a la vivienda, considerando la unidad de fomento a la vivienda del mes en que se está compensando el crédito fiscal IVA y considerando la cotización de la unidad de fomento a la vivienda del último día hábil del mes de donde se tiene un sobrante del crédito fiscal. Entonces, reitero, esto está regulado por normativa tributaria, se han dado cuenta ustedes, está regulado por el artículo 8 del Decreto Supremo 21.530, reglamento al impuesto al valor agregado.
Vean ustedes, es importante conocer la normativa, siempre les voy reiterando aquello, porque al hablar de contabilidad y más al hablar de tributos, todo está regulado por una normativa. Miren, se ha hecho la compensación, en este caso hay un débito fiscal IVA a favor del Estado, de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales, y bien, después se ha hecho la compensación del impuesto a las transacciones con el impuesto a las utilidades pagado. Hemos visto aquí cómo realizar este proceso. Reitero, pueden leer el PAC 41, hay en internet para descargar. Y ahora sí, vamos a esta última parte, muy interesante. Ya ingresando a lo que quiero ver hoy y finalizar esta parte, la deuda tributaria. Recuerden, lastimosamente la gestión de todas las empresas no es perfecta y eso también va al ámbito tributario y contable. Por algún error o omisión no se declara y paga los impuestos. Entonces, desde ese momento se genera una deuda tributaria ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ante la Administración Tributaria Nacional. Hay administración tributaria municipal, por ejemplo, que es las alcaldías, tienen su ATM. En este caso, la deuda se genera con el Estado, con el Servicio de Impuestos Nacionales, con esa administración tributaria. Bien, entonces, ¿qué hemos establecido? Que cuando ya hay una deuda tributaria, nosotros como sujetos pasivos, como empresarios, tenemos que cumplir, muy aparte del pago del impuesto, estas otras tres obligaciones. Un mantenimiento de valor, es justamente actualizar la deuda con la cotización de las UFBs, el pago de un interés, ya vamos a ver después cómo hacer esto y para ello es necesario y ustedes ya tienen el conocimiento de cómo calcular intereses, eso lo han aprendido en finanzas. Y las multas por incumplimiento a deberes formales, que a nivel de los microempresarios, yo les digo, es lo que más nos duele. Y van a ver por qué, ya en el ejercicio. Bien, entonces procedemos al mantenimiento de valor. Para ello, utilizamos esta fórmula y reitero, muchos dirán, esta fórmula se la han inventado los de impuestos. No, está aquí regulada por una normativa, que es la resolución normativa de directorio de 10.13.06. La tenemos por aquí. Aquí está. Resolución normativa de directorio 10.13.06. El servicio de impuestos, según el artículo 64 de la ley 2492, tiene la facultad de emitir estas normativas de carácter técnico. Bien, entonces, así realizamos el cálculo. Aquí, reitero, hay un conglomerado de fundamentación para lo que estamos haciendo. Entonces, mantenimiento de valor, calculamos de esta forma. Vamos entonces a la fórmula, por favor. En este caso necesitamos la cotización de la unidad de fomento a la vivienda en la fecha en que se está pagando recién el impuesto adeudado. Y en este caso, si ustedes pueden observar, miren, en fecha, voy a resaltar de amarillo, fecha 2 de agosto de 2019, recién se procede al pago y declaración de los impuestos adeudados. Bien, entonces, UFB a la fecha de pago es la UFB al 2 de agosto de 2019 y como se puede observar es de 2.30.952. La fecha de vencimiento se refiere a la fecha máxima que tenía la empresa para declarar y pagar el impuesto al valor agregado, en este caso del mes de mayo. Y perdone que sea reiterativo, pero en la realidad los impuestos, recuerden ustedes, de un mes se declaran y pagan al siguiente mes.
En este caso hay estas fechas límites según el último dígito del NIT. En este caso, como el último dígito del NIT de la empresa era 2, tenía hasta el 15 de junio, hasta las 23:59 del 15 de junio para declarar y pagar el impuesto. No lo ha hecho, entonces esa es la fecha de vencimiento. 15 de junio y la cotización de la UFB a esa fecha 2.30.435. Perdón, tenía el 15 de junio de 2019, la cotización 2.30.435. Bien. Tributo omitido es el IVA en este caso. Favorablemente se ha hecho la compensación del impuesto a las transacciones. Entonces, ¿dónde tenemos el dato que vamos a emplear? Aquí. Aquí es importante trabajar con los libros mayores. Aquí está el valor del IVA. 4.457. Ahora sí, podemos aplicar esta fórmula. UFB a la fecha de pago, 2.30.952. UFB a la fecha en que debía declararse y pagarse el impuesto, la fecha máxima, 2.30.435. Por el tributo omitido, 4.457. Ahora sí, por favor, me ayudan. Licenciado, sale 9,99, entonces redondeado a 1 nomás directamente. A 10, a 10. Un día. 10. Gracias, Ángela. Sí, en efecto, si ustedes realizan los cálculos, nos sale 9.99, 96, 48 y demás decimales. Nos redondeamos a 10. Reitero, esto, cuando se hace la declaración en el formulario electrónico, el formulario lo hace directamente, los cálculos. Pero el contador obviamente también tiene que adaptarse a esos cálculos que va a realizar el formulario. Al fin y al cabo, lo que está en el formulario tiene que coincidir con los libros de la empresa. Bien, gracias. Entonces, por mantenimiento de valor, tendríamos que pagar 10. No es mucho, si se dan cuenta. Como les decía, no es mucho esto. Lo que a los microempresarios, y me van a dar la razón, nos duele es las multas. Ya van a ver por qué. Bien, entonces, ya tenemos primer componente determinado. 10 bolivianos hay que pagar de multa por mantenimiento de valor. Intereses. Aquí es importante, por eso ustedes han llevado la materia de finanzas, finanzas 2, todo lo que es interés compuesto, lo que es matemáticas financieras. Aquí está. Así, hay varias formas de hacer el cálculo. Cualquiera de las fórmulas, al fin y al cabo, nos va a arrojar el mismo resultado. Aquí tenemos una primera fórmula. Está esta, consignada en la resolución normativa de directorio 10.1306 y justamente también hace énfasis al artículo 47 del Código Tributario y al artículo 9 del Decreto Supremo 27.310. Pueden utilizar esta fórmula. Miren, se basa en interés simple, interés compuesto, perdón. Y hay otra fórmula. Aquí está establecida por la ley 812. Les digo, utilicen esta o utilicen esta otra, van a obtener el mismo resultado. Lo que nos interesa en esta parte es lo siguiente. La tasa de interés. Estas tasas de interés están establecidas justamente por esta ley 812.
Antes se manejaba, creo, otra tasa de interés, no me acuerdo antes de la aprobación de esa ley, pero desde que se aprueba esta ley 812, se manejan estas tres tasas de interés. 4%, sí, miren, y aquí damos lectura. Desde el día siguiente al vencimiento del plazo, en este caso el 15 de junio de 2019, hasta el último día del cuarto año. Entonces, miren, si mi deuda se extiende a 4 años, el interés es 4%. 6% se va a aplicar desde el primer día del quinto año que no haya pagado mi deuda hasta, como aquí nos indican, el último día del séptimo año. Y va a ser del 10% desde el primer día del octavo año hacia adelante. Esto, reitero, está establecido por esta norma. En este caso, como se está haciendo el pago en el mismo año, la tasa de interés es un 4%. Vamos a emplear esta fórmula, esta que tenemos aquí, para calcular el interés. Vean, está fundamentado en una normativa. No es que los del servicio de impuestos están inventando esto. Interés. Vamos a hacer lo siguiente. Un momentito, por favor. Uno más, en este caso, la tasa de interés, o R, sobre 360, se considera un año comercial. Elevado a N, en este caso, el número de días en que se ha demorado en hacer la cancelación, menos 1. Menos 1. Aquí importante lo siguiente, TOMB es el tributo omitido con mantenimiento de valor. En este caso, simplemente lo que hacemos es sumar el tributo omitido de esta entidad más el mantenimiento de valor que se ha determinado. 4.457, que es la deuda que se tenía antes de la actualización, más 10. Ese va a ser el tributo omitido con mantenimiento de valor. 4.000, si sumamos, 4.467. R o I, como quiera manejar, es la tasa de interés. Esto está dado a nivel anual. En este caso en particular, reitero, como la deuda se está pagando en el mismo año, corresponde un interés del 4%. ¿Qué más? N. Como les decía, el número de días que se demoró en cancelar la deuda tributaria. Ahora, para calcular N, hay que hacer un pequeño cálculo auxiliar. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como se ha ido trabajando en anteriores temas. Hay que calcular cuántos días pasaron del 15 de junio de 2019. Recuerden que es la fecha en que debía hacerse el pago, declaración y pago del impuesto, al
2 de agosto de 2019, que es la fecha donde recién se está cancelando el impuesto. De junio tiene 30 días. Recuerden, siempre se trabaja con días exactos. 30 menos 15 nos da otros 15 días. De julio, consideramos los días exactos de este mes, 31 días. Y de agosto, en este caso, solo 2 días. Solo 2 días. Sumamos los días, por favor. 48 días, licenciado. Gracias. 48 días. Gracias. 48 días de retraso. Miren que hay empresas que deben impuestos desde muchos años atrás, muchísimos años, por eso es que la normativa se ha adaptado a eso. Empresas que deben impuestos de hace 10 o más años. Bien. Entonces, 48 días. N, entonces, va a ser 48. No hay ningún dato más. Podemos aplicar la fórmula. Tributo omitido con mantenimiento de valor, 4.467. R, o la tasa de interés, en este caso un 4%, 0.04. N, 48. Y ahora sí, calculen, por favor, una aclaración. El valor debe estar expresado en números enteros o en número entero. ¿Cuánto nos da esto? 23,8824 sería. Gracias, Dania. Verifiquen, por favor. Sí, licenciado, está bien. Lo expresamos en enteros porque, como les digo, esto se hace el cálculo lo va a realizar el formulario 1000. Hay un formulario de impuestos, boleta de pago 1000, no es formulario, se llama boleta de pago 1000. Cuando ya salgan al mundo laboral van a conocer esto, boleta de pago 1000. Ahí se hace el pago y directamente hace el cálculo de la deuda y lo expresa en números enteros. Entonces, miren, segundo componente ya se ha determinado. 24. Miren, por mantenimiento de valor y por intereses, no se está pagando mucho. Es poco, relativamente es poco. Va a aumentar dependiendo del número de días o el valor de la deuda. Pero ahora sí viene lo que les decía. Van a ver si en un futuro, quizá ahora ya tienen esa oportunidad de gestionar una microempresa. Y si alguna vez les ha pasado esto es lo que más duele a un microempresario. La multa por incumplimiento a deberes formales. Bien. Hemos visto ya lo del interés. Aquí está. Hay una resolución, ha salido la resolución 103316, resolución normativa de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales. Y establece esta resolución, creo que la tengo por aquí igual, el total, el detalle total. Un momentito, espérenme. Esto no. Aquí está. Van a ver el detalle total. Aquí solo tengo de lo que nos interesa. En esta resolución tiene un anexo. Un momentito, está cargando. No sé por qué está tardando mucho. Hay un detalle de todas las multas
todas las multas, aquí está. Miren, aquí es ese es el anexo. Aquí está todo el detalle de las multas por haber incumplido alguna de ellas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, por ejemplo, mañana viene un servidor de impuestos a hacer una fiscalización, entonces uno tiene que conocer también que si bien ha incumplido la norma, cuánto debe pagar por ello, para no estar sujeto. Y ese es el problema, por ejemplo, de que hay algunos servidores de impuestos que sí sobrepasan sus obligaciones, sus responsabilidades. Entonces, muy importante para ustedes como futuros administradores conocer esto y evitar que sufran un atropello por estos funcionarios, que hay algunos que sí son muy buenos, pero también hay otros que son malos. Entonces, mire, no exhibir el certificado del NIT. Tenemos un certificado, tiene estas multas, si es una persona jurídica o si es una empresa unipersonal. Entonces, miren, aquí está el conglomerado de multas a los que uno está sujeto si no cumple las obligaciones en función a la actividad que realiza. Y justamente aquí tenemos estas dos obligaciones. Toda empresa está obligada, como se puede observar aquí, a declarar, reitero, en formularios sus obligaciones tributarias. En este caso, si es una empresa unipersonal, se le cobra una multa de 50 UFBs. Si es una persona jurídica, una sociedad, 100 UFBs. Y hay otra obligación que deben conocer algunos de ustedes. La normativa, muy aparte de enviar formularios, obliga a enviar a las empresas libros de compras y ventas IVA. Una empresa, esto se hace en el facilito, reúne sus facturas del mes y las va registrando ahí. Aunque esto ya está a punto de desaparecer, ya todo se va a integrar al sistema de facturación electrónica que maneja el SIN. Entonces, antes, como les digo, reunías tus facturas, las registrabas en este sistema del facilito y se hacía el envío. Ese es el envío de libros y compras y ventas IVA. Estas son las sanciones. Estas sanciones, hay que indicar, pueden ir variando, no son fijas. Puede ocurrirse a la administración tributaria cambiar esto, aumentar o reducir, entonces es importante estar pendientes. En este caso, mil disculpas por esa fundamentación. Vámonos aquí. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí. Un momentito. Aquí. Con esto acabamos esta parte. Miren, esto es lo que he sacado del ejercicio. Multa por incumplimiento a deberes formales. 50 UFBs en caso de la no declaración del formulario 200 y 400 y 100 UFBs en caso del libro de compras y ventas IVA. Entonces hay que pagar estas multas. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a abreviar. Multa por incumplimiento a deberes formales es igual al valor de la multa por la cotización, y esto es importante, cotización de la UFB a la fecha de pago. A la fecha de pago. Entonces, en este caso, primero, vamos a multiplicar 50 por, se está pagando, recuerden en este caso el impuesto, estamos cancelando en un 2 de agosto. Entonces, buscamos la cotización de las UFBs a dicha fecha. ¿Dónde está? Aquí. 2.30.952. Entonces, 50 por 2.30.952. Y esto hay que pagar 2 veces.
una del formulario 200 y otra del formulario 400. Multiplicamos. 115.48, licenciado. Esto lo vamos a redondear. 115. Aquí abajo, igual. ¿Por qué lo redondeo? Porque, reitero, el sistema del SIN lo va a redondear. Entonces, yo mi contabilidad tengo que adaptar a ello. Y hay otra multa más. En este caso, de 100 UFBs. 100 por 2.30.952. Sale 230,95, licenciado. Ya. 95, y esto, si lo redondeamos, ¿cuánto nos da? 231. Bien. Reitero, el sistema del SIN redondea estos valores. Sumamos, por favor. Sumamos. Eh, 461, licenciado. Muy bien, gracias. Bien. Miren, y lo que les decía, y esto es más para los microempresarios, y es lo que más sufren los microempresarios, y por eso no quieren muchos obtener su NIT. Miren, a un microempresario, y es común, yo les digo por experiencia propia, se les olvida hacer estas declaraciones porque están muy ocupados o literalmente no saben, pese a que hay capacitaciones en el SIN, muy pocos van. Mira, por mantenimiento de valor se va a pagar 10 bolivianos, por intereses 24, que es poco, pero miren, por incumplimiento a deberes se va a pagar 461 bolivianos. Y eso, reitero que estas multas han rebajado. Antes de 2016 esto era 150 UFBs. Imagínense, ha rebajado en más de la mitad. Entonces, miren, es muy importante, reitero, por eso conocer al menos estos procedimientos. El hecho de cumplir las obligaciones tributarias cuando uno tiene su microempresa, su negocio. Bien, ahora sí, con esto realizamos el registro. A el 2 de agosto vamos a cargar primero la cuenta mantenimiento de valor, los 2 bolivianos. Un egreso en este caso, mantenimiento de valor. Otra cuenta de gasto, intereses sobre tributos o impuestos omitidos. Esto ya depende del plan de cuentas que tenga una empresa. Los 10 bolivianos. Un momentito. Aquí está. Mantenimiento de valor. Ah, mantenimiento de valor es 10, mil disculpas. Intereses es 24. Estaba confundiendo. 24. Y lo que les decía. Multa por incumplimiento a deberes formales. 461. Y el débito fiscal IVA. En este caso, tenemos el saldo aquí en el libro mayor,
4.457. Todo A con que se va a pagar. En este caso, no nos indican. 2 de mayo. Bueno, vamos a suponer que es en efectivo. A Caja Moneda Nacional. Sumamos por favor. 4.952. Gracias. ¿Pueden verificar? Por el pago de, en este caso, del impuesto al valor agregado adeudado y el pago de las multas e intereses pertinentes. Entonces, con esto, simplemente todo este procedimiento de cálculos auxiliares de fundamentación se ha hecho para este pequeño registro. Pero lo importante recae en ¿qué? En el hecho de, reitero, conocer qué obligaciones tributarias tenemos como microempresarios. Muchos de ustedes, reitero, van a trabajar en una microempresa o van a tener su propia microempresa. Entonces, conocer qué obligaciones y conocer que es necesario su cumplimiento para evitar pagar estos montos. Y no tener, como les digo, muchos microempresarios por ese hecho no quieren tener su NIT, porque el no cumplir con estas obligaciones les genera una gran pérdida de dinero. Bien, con esto hubiéramos concluido esta parte de lo que es todo el crédito fiscal IVA. Si bien hemos visto, y reitero, esto comprende más lo que es pasivo corriente, dudo mucho que el tiempo nos dé para llegar hasta esa parte. Entonces, por eso es que yo trato además este tema aquí, lo que es crédito fiscal, todo lo que es relacionado con el IVA y también con el IT. Bien, entonces, con esto hubiéramos concluido lo que es cuentas por cobrar no comerciales. Si bien hay también y podemos encontrar lo que son préstamos al personal, anticipos al personal, cuentas por cobrar al personal, su gestión es bastante sencilla. Entonces, por el factor tiempo no considero coherente ver aquello. Por ese hecho, vamos a ingresar directamente a los documentos por cobrar para finalizar todo lo referente a el activo exigible. Ya conocen y han trabajado igual en contabilidad básica. Vamos a ver algunos procesos que a la mayoría seguramente no ha visto. Primero, recuerden, un documento por cobrar representa una cuenta donde se registran aquellos créditos que se han otorgado a clientes. Créditos, reitero, me refiero a ventas a crédito otorgadas a clientes que están respaldadas con un documento mercantil. En Bolivia, según el Código de Comercio, hay 2 documentos que están autorizados a servir como documentos por cobrar: las letras de cambio y los pagarés. Por eso algunos expertos utilizan no documentos por cobrar, sino letras por cobrar, por ejemplo, o pagarés por cobrar. Eso no hay problema, eso depende del plan de cuentas que tenga una empresa. Como se puede observar, relativamente tienen un menor riesgo, obviamente. ¿Por qué? Porque hay un medio probatorio con el que es más fácil exigir el cumplimiento del pago al cliente.
es más fácil acceder a un juicio. En cambio, cuando se tiene una cuenta por cobrar y el cliente se rehúsa, es un poco más complicado. Entonces, aquí sí se tiene ese medio probatorio y sí se puede ir a un juicio. Y vamos a ver ese hecho contablemente. Hay un proceso mínimo que se requiere para aquello. Bien, los documentos por cobrar igual tienen una gestión si se manejan en moneda nacional o en moneda extranjera. Aquí sí es muy raro encontrar documentos por cobrar con mantenimiento de valor. De que puede ver, hay, pero es muy raro, muy raro. Porque, reitero, aquí ya hay el medio probatorio con el que se puede exigir el pago de la deuda. Bien, aquí vamos a ver en principio este proceso. Generalmente aquí les voy a escribir lo que es documentos por cobrar. Por ejemplo, implica en conocer el descuento de documentos por cobrar y en específico lo que son los descuentos de letras de cambio, lo que vamos a ver a continuación. La renovación, eso no vamos a ver, es un proceso sencillo. Y lo que sí vamos a ver es el protesto y ejecución. Esto de la renovación no lo vamos a ver. Esto sí, muy importante. Y como se puede observar, vamos a empezar con el proceso de descuento. Seguramente igual lo han escuchado algunos de ustedes. Este descuento, para que me entiendan, y lo voy a reflejar aquí, es como si yo, como tenedor de esa letra de cambio, solo se puede hacer en letras, no se puede hacer en pagares, transfiriera esa letra de cambio a un banco. Y el banco me paga un monto por aquello. No me paga el monto total de la letra, sino un monto menor. En síntesis es eso, el descontar una letra de cambio. Reitero. En síntesis, implica en transferir la propiedad de la letra de cambio o de una letra de cambio. Y ojo, este proceso solo se puede realizar con letras de cambio, no con pagares. Entonces, continuando, en síntesis implica en transferir la propiedad de una letra de cambio a un banco y este nos paga un monto inferior al valor de la letra. ¿Por qué? Porque el banco igual tiene que proteger sus intereses y tiene que cobrar además por este servicio. El descuento se realiza ante todo para satisfacer necesidades de liquidez, es decir, de efectivo a corto plazo. No sé si actualmente, a lo que sí tengo seguridad de que el Banco Unión hace este descuento, pero no sé de las otras entidades. Sí sé del Banco Unión que hace este proceso. Como les digo, sirve para satisfacer necesidades de liquidez. Tengo una letra y el pago es a 90 días. Vamos por 10,000, estoy suponiendo. Pero yo necesito el dinero ya. Entonces, como necesito de manera urgente, voy al banco, hago este contrato para transferir la letra de cambio y el banco no me va a dar 10,000, me va a dar unos 9,900, 9,800 en función al interés que nos cobre. Como les decía,
el banco por este servicio cobra intereses y generalmente también cobra comisiones y por los formularios. El banco nunca va a salir perdiendo. Bien, en síntesis, eso es un descuento. Yo puedo tener una letra que puede ser una hoja de papel bond con la firma del cliente, con la firma de mi persona. Eso se constituye en una letra. No necesariamente tiene que ser un documento formal, nada, eso es una letra. Por eso este proceso, uno va al banco y quien revisa esto es el asesor legal del banco y autoriza esto. Vamos a ver ahora un ejemplo contable. Aquí tenemos un ejemplo bastante completo. Vamos a ver las diversas situaciones que es posible que se presenten. Bien. Continuando la óptica del presente ejercicio de todo lo referido a crédito y exigible, corresponde el ejercicio 5, con varios incisos. Bien. Vamos primero a esta parte, por favor. Voy a poner un poco más grande. Inciso A. Por la necesidad de efectivo para realizar una inversión prometedora, como les decía, por esa necesidad de liquidez, la Administración de Embotelladoras Andina S.r.l., en fecha 4 de septiembre de 2019, descuenta una letra de cambio emitida por la señora Cuenca, cliente leal de la empresa, que fue aceptada el 13 de agosto de 2019 por bolivianos 48.600 a 75 días. La operación la realiza en el Banco Visa, quien cobra un interés, lo que les decía. Primero el banco va a cobrar un interés del 18% y cobra por formularios bolivianos 32 y por comisiones bolivianos 48. Estos dos últimos con factura, es decir, con nota fiscal. El saldo sobrante lo depositan en nuestra cuenta corriente en dicha entidad financiera. Realice el registro contable. Vamos a trabajar primero con esto, por favor. Paso por paso vamos a trabajar con cada inciso. Bien. Inciso A. En síntesis, lo que les decía. Yo, en este caso, como administrador de embotelladoras andinas, tengo una letra de cambio de esta señora Cuenca, una cliente. Necesito ese efectivo, esos 48.600, un monto aproximado para realizar una inversión. Entonces, acudo al banco y el banco, o para hacer el descuento, y el banco sí acepta aquello. Ahora vamos a ver esto desde un punto de vista contable. Ahora, aquí es primero y muy importante trabajar con las fechas. Muy importante. Primero, vamos a determinar la fecha de vencimiento de la letra. Muy importante. Determinación de la fecha de vencimiento de la letra. Bien. Tenemos que partir de la fecha en que la letra fue aceptada, es decir, desde el momento que la empresa recibe la letra de cambio por parte de la cliente en este caso. Miren, aquí tenemos. Fecha de aceptación, o que fue aceptada un 13 de agosto de 2019. Entonces, agosto. Ahora, a partir
de esta fecha 13 de agosto se deben computar 75 días. A partir de la fecha de aceptación de la letra, se deben computar, en este caso, 75 días para determinar la fecha de vencimiento de la misma. Bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Agosto tiene 31 días. Le vamos a restar 13. Esto nos da 31 menos 13. ¿Cuánto nos da? 18 días. 18 días. Bien. Podemos trabajar con días acumulados, como habíamos hecho en otros problemas. Tenemos 18 días. Nos vamos al mes de septiembre. De septiembre consideramos los 30 días. En este caso, se estarían acumulando 48 días. Aún no alcanzan a estos 75. Nos vamos a octubre. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Esa es la pregunta. Tendré que utilizar del mes de octubre para llegar a 75, si ya tengo 48 acumulados. 27, licenciada. 27 días. Muy bien, Evelyn. 27 días. Si suman 48 más 27, con seguridad les va a dar 75. Entonces, la fecha de vencimiento de esta letra es un 27 de octubre. Es decir, que la clienta señora Cuenca tendría hasta el 27 de octubre para aproximarse por la empresa y cancelar esos 48.600. Bien. Un momentito. Ahora, primera tarea ya se ha realizado. Ahora vamos a la siguiente tarea. Determinar los días de permanencia en la empresa. Se debe computar desde la fecha de aceptación de la letra hasta la fecha. Se debe computar los días, me olvidaba, mil disculpas, transcurridos desde la fecha de aceptación de la letra hasta la fecha de descuento. En este caso en particular, nos vamos al enunciado. Sabemos que fue aceptada un 13 de agosto. La pregunta, ¿cuándo se ha procedido a descontar la letra? ¿Cuándo se ha procedido a descontar la letra? Si analizamos lo que está en el enunciado. El 4 de septiembre, licenciado. Muy bien, Ángela. Miren, en fecha, claramente aquí se expresa, en fecha 4 de septiembre de 2019, descuenta una letra de cambio. Esa es la fecha de descuento. Muy bien, gracias, Ángela.
Entonces, debemos computar los días transcurridos desde la fecha de aceptación, en este caso un 13 de agosto, hasta la fecha de descuento, y como mencionaba Ángela, un 4 de septiembre. Bien, entonces procedemos a ese cálculo. Agosto tiene 31 días, menos 13, ya tenemos ese dato, 18 días. Y de septiembre, solo consideramos, como se establece aquí, 4 días. Bien. Sumamos 18 más 4. 22. 22, exacto. Muy bien. Estas dos fechas son importantes para el proceso. Ya van a ver por qué. Un momentito. Bien. Aquí nos vamos a hacer un pequeño gráfico para que puedan entender. Partimos de la fecha de aceptación. Llegamos a la fecha de descuento y finalizamos en la fecha de vencimiento. Tres datos muy importantes en este proceso. Fecha de aceptación, un 13 de agosto de 2019. Fecha de descuento, un 4 de septiembre de 2019. Y la fecha de vencimiento, como se estableció, un 27 de octubre de 2019. Bien. Ahora, miren ustedes, aquí voy a utilizar una flechita, del 13 de agosto al 4 de septiembre, como se ha determinado, han transcurrido, un momentito por favor, ahora sí. Del 13 de agosto al 4 de septiembre han transcurrido 22 días que la letra estuvo en la empresa. Ahora determinamos cuántos días han transcurrido del 4 de septiembre al 27 de octubre, simplemente con esta diferencia, 75 menos 22. ¿Cuánto nos da? 53. 53 días. Gracias. Entonces, miren, 53 días que la letra estará en el banco. Este dato es importante, estos 53 días. Bien, ahora sí. Vamos con la anterior información. Se procede a calcular el interés que se pagará al banco. Ahora sí calculamos el interés y en este caso nuevamente aplicamos una fórmula de interés simple. Ya hemos aplicado esto anteriormente. Capital por tasa de interés por número de días transcurridos o a transcurrir sobre número de días de un año comercial, 360 días. Ahora sí, consignamos los datos que vamos a requerir. Capital, tasa de interés,
y N. Capital, en este caso va a ser el valor de la letra. Tenemos el valor de la letra. ¿Cuál es el valor? Esa es la consulta que les hago a todos. ¿Cuál es el valor de la letra? ¿Cuál es el valor de la letra en este caso? 48.600. Muy bien. Sí, eso sí. Perfecto, muy bien. 48.600. Muy bien. ¿Y cuál es la tasa de interés? Aprovechemos que estamos aquí en esta parte del enunciado. El 18%. Muy bien. El interés pueden observar a nivel anual. Perfecto. 48.600 y 18%. Valor de la letra 48.600. Interés es el interés anual que cobra el banco, 18%. N es el número de días que la letra permanecerá en el banco. Solo por eso te puede cobrar la entidad bancaria, no por los días totales. Y en este caso, 53. Solo nos va a cobrar los intereses por esos 53 días. Ahora sí, reemplazamos. Interés, tenemos capital 48.600. Interés, lo voy a expresar en números decimales. Días, 53. Eh, 1.287,9. ¿Pueden verificar? Sí, dicen está bien. Gracias. Muy bien. El banco, miren, nos va a cobrar ese monto de la letra que vamos a descontar. Por eso les decía, el banco nunca va a salir perdiendo. Ahora sí, la siguiente operación. Al valor de la letra, a los 48.600, le vamos a restar menos. Primero, los intereses. En este caso, 1.287,90. Pero, como les digo, los bancos aprovechan esa necesidad que tenemos y como se puede observar, miren, va a cobrar además el banco y es así como actúan por formularios bolivianos 32 y por comisiones bolivianos 48. Eso es algo común. Entonces, menos formularios 32 bolivianos y menos las comisiones 48. Ahora sí, restamos por favor el valor de la letra menos los intereses, los formularios y comisiones. $47.232,10.
Bien, verifique. Sí, eso sale, licenciado. Como les Sí, está decía, bien. gracias. Como les decía, miren, supuestamente y lo correcto sería que el banco nos dé este monto, pero reitero, los bancos nunca salen perdiendo. Entonces nos han cobrado intereses y demás gastos, entonces esto es lo que nos van a entregar. Obviamente, si requiero el efectivo de inmediato, voy a aceptar aquello. Bien, ahora procedemos al registro. Bien, a la fecha de descuento, el 4 de septiembre de 2019. Vamos a cargar la cuenta y observen el enunciado. Voy a copiar aquí abajo. Voy a copiar esto aquí abajo. Bien. Miren. Miren esta parte que estoy resaltando. Y es otra característica de los procesos de descuento. La idea es tener una cuenta corriente o una caja de ahorros en ese banco, para que asimismo el banco tenga una mayor certeza de la legitimidad de este acto. Entonces, miren, el saldo sobrante, este saldo que nos va a dar el banco, lo depositan en nuestra cuenta corriente en dicha entidad financiera. Entonces, vamos a cargar la cuenta Banco Moneda Nacional, como subcuenta el nombre de la entidad bancaria, Banco Visa, en este caso, lo tenemos aquí. Y ahí los 47.232.10. Podemos ya disponer de ese dinero, de esa cuenta corriente o de una caja de ahorro. Ahora, una cuenta de activo diferido, intereses pagados por adelantado. Y aquí registramos los intereses, 1.287.90. Esto ya va a depender del plan de cuentas que maneje una empresa. Gastos bancarios. En este caso tenemos gastos por formularios y también tenemos gastos por comisiones. Por formularios, y me ayudan, por favor. 32, licenciado. Pero 32. estos formularios son con nota fiscal, con factura. 27,84. Sí, Bien, está bien. gracias. Y lo mismo con comisiones. De las comisiones, licenciado, es 41,76. Gracias. Muy bien. Y obviamente que es tanto los formularios y las comisiones al banco le van a, o a nosotros, perdón, nos van a generar un crédito fiscal, porque el banco nos tiene que emitir una factura por esos dos servicios. En este caso, sumamos 32 más 48 y de eso el 13%. ¿Cuánto nos da? 10,40. Y me olvidaba, por favor, sumen 27.84 más 41.76. Eso se va a cargar, perdón, a gastos bancarios. 69,60, Liz. Gracias. Mil disculpas por esa omisión. Gracias, gracias.
No sé si ya les comenté esto, pero el artículo 2 de la ley 843, ley de reforma tributaria, indica, es un poco amplio, indica que las operaciones, y hemos visto esto, creo, no me acuerdo, las operaciones bancarias activas o pasivas que generen intereses, si hemos visto esto, no están sujetas al IVA. Por ese hecho, miren, estos intereses pagados por adelantado no están sujetos al IVA, pero sí estos formularios, comisiones que el banco cobra. Como les digo, si digamos alguna vez ustedes proceden a esto, y si el banco les cobrara formularios, comisiones, tiene la obligación el banco de emitirles una facturita. Tiene la obligación. A, documentos por cobrar descontados. Y aquí vamos a registrar como subcuenta el nombre de la clienta o su apellido en este caso. Aquí tenemos señora Cuenca. Y al haber, vamos a registrar el monto total de la letra, los 48.600. Si ustedes pueden sumar el lado del debe y efectivamente tendría que darles 48.600. ¿Pueden verificar? Sale, licenciado. Gracias. La glosa por el descuento de la letra de cambio emitida por la señora Cuenca en el Banco Visa, pagando un interés del 18% anual y por comisiones y formularios según facturas. Desde este momento ya se tiene esta disponibilidad de dinero. Este dinero le pertenece ya a la empresa, entonces puede retirar todo y a ver qué hace con este dinero. Como nos indican, hace una inversión prometedora. Aquí se genera el hecho de que a esta cliente se le comunica que ya no debe pagar la letra a la empresa, sino a quien debe pagar es al banco. Tiene que ir al banco, indicar que quiere hacer ese pago, seguramente le van a indicar que haga un proceso para aquello y realice el pago. Es decir, ya no paga a la empresa, sino directamente al banco. Entonces, miren, el banco va a ganar 48.600, pero la empresa solo va a recibir esto. Entonces, miren, y muy aparte, pero la empresa ya le está pagando esto. Entonces, como les digo, los bancos nunca pierden. Bien, vámonos al inciso B. Vamos al inciso B. Aquí lo vamos a trabajar. En la fecha de vencimiento, la cliente comunica que hizo efectivo el pago de su deuda en el banco. Obviamente, pese a que el pago ya la cliente lo realiza en el banco, debe comunicar de esto y decir, señores de la embotelladora, ya hice el pago de mi deuda con ustedes directamente en el banco. Esto para el registro contable. Entonces, esto ameritaría realizar el siguiente registro. Tenemos la fecha de vencimiento, hemos determinado ello. Está aquí. La señora tendría que, reitero,
aproximarse hasta el 27 de octubre, en este caso al banco, para realizar el pago. Bien. ¿Cómo sería el registro? Vamos a hacer el registro. Vamos primero a cargar la cuenta documentos por cobrar descontados. Como subcuenta, el apellido de la clienta, señora Cuenca, al debe 48.600. Vamos a cargar además la cuenta intereses pagados. Aquí ya se tiene la certeza de que en efecto se han pagado por intereses estos 1.287.90. Esto me van a entender mejor cuando ya ingresemos a los demás incisos. Ahí sí me van a entender mejor. A. Documentos por cobrar. Y en este caso ya se tiene la constancia de que la señora Cuenca ya no debe a la empresa. Pese a que el pago ya lo ha hecho al banco, tampoco ya no tiene una deuda con la empresa. Y vamos a cerrar con este registro los intereses pagados por adelantado. Recuerden que esta cuenta de intereses pagados por adelantado es una cuenta de activo diferido. Puede ser a corto o largo plazo. La glosa por el pago de la cliente, señora Cuenca, de la deuda que tenía con la empresa respaldada con una letra por el pago de la cliente señora Cuenca de la deuda que tenía con la empresa respaldada con una letra en el banco Visa. Y de esta forma, un momento por favor, se tiene ya la evidencia de que, primero, la señora ya ha completado o ya ha pagado la deuda que tenía con nuestra empresa. Y ante todo, se tiene la certeza de que el banco no nos va a cobrar por el incumplimiento de esta cliente. Y ya van a ver esto en los siguientes incisos. Con este registro, primero se cierra el libro mayor de esta cuenta. Documentos por cobrar descontados. Se cierra el libro mayor. Y también cerramos el libro mayor. En el anterior asiento no hemos trabajado con mayores, mil disculpas. Cerramos esto. Y además, también se va a cerrar el libro mayor de la cuenta intereses pagados por adelantado. Es decir, se tiene la certeza de cancelar esos 1.287.90. Listen, Sí. en el asiento se ha equivocado el importe de intereses pagados por adelantado. Está 1.297. Ah, ya, sí. 87, exacto. Gracias. Éxito. Muchas gracias. 1.287. Gracias. Bien.
Esto refleja una situación perfecta. Es decir, realizamos el descuento y la clienta o el cliente hace el pago en la fecha prevista, entonces no hay ningún problema. Pero lastimosamente no todo es perfecto. Bien, vamos al inciso C. Y esto igual es otro hecho muy recurrente en estas operaciones. Vamos al inciso C. Omitiendo lo indicado en los incisos anteriores, en específico en el inciso B, suponga que en la fecha de vencimiento la cliente no hizo la cancelación de la letra de cambio en el banco. Puede darse ese hecho. Y la empresa no autorizó el cargo de la letra a su cuenta corriente. El contrato de descuento establece un interés moratorio del 25% anual. Realice el registro contable si la empresa autoriza el cargo en cuenta corriente de la letra recién el 18 de diciembre de 2019. Un aspecto muy importante aquí. No basta, y esto hay que decirlo, no basta en decir, ya he descontado la letra y es responsabilidad del banco. En síntesis, el descuento de una letra no libera de la responsabilidad de su cobro al cliente. Primero, no libera, es decir, no por el hecho de que ya haya descontado y la letra esté en posesión del banco, yo como empresario me libero de esa responsabilidad. No. Por ende, la empresa debe estar pendiente del pago de la letra por parte del cliente en la fecha límite establecida. En este caso, recuerden, el cliente o la cliente en este caso tenía hasta, en este caso donde tenemos la fecha, un 27 de octubre. Como empresarios, lo correcto, y reitero, es verificar, acudir a la entidad bancaria o llamar al funcionario pertinente y consultar si esta cliente ha hecho el pago. Ahora, nos encontramos con esta situación. Si el cliente no realiza el pago de la letra en el banco en la fecha límite establecida, la empresa debe proceder a indicar que el banco abone en su cuenta corriente el valor de la letra. Es decir, en este caso, si la señora Cuenca en fecha 17 de octubre no hubiera cancelado la letra como se está suponiendo, la responsabilidad de la empresa era esta, decir ya, como no ha cancelado, por favor al banco cargue el monto de la letra, los 48.600 a nuestra cuenta corriente. Caso contrario, y esto es lo importante, si la empresa no autoriza el cargo en cuenta corriente y en sí se olvida de controlar el pago de la letra en la fecha acordada,
corren, perdón, que utilice este término, intereses moratorios. Y esto lo establece el Código de Comercio boliviano. El proceso de descuento también está regulado por el Código de Comercio. Entonces, esta normativa, este código, establece eso, que el banco tiene el derecho de cobrarnos esos intereses moratorios. Entonces, miren, es importante conocer esta fundamentación referida a la gestión de letras de cambio. Reitero, no todo es técnico, sino también todo se fundamenta en una norma. Toda actividad, en este caso, miren, si como empresario se me olvida realizar el control, vienen intereses moratorios. Entonces, ya esto la empresa arreglará con el cliente, verá qué hace, pero imagínense, en esos momentos ya corren intereses moratorios. Y además, se desprestigia la imagen crediticia de la empresa. Entonces, miren cuán importante es gestionar de manera acorde, en este caso, los descuentos de letras de cambio. Bien. En este caso, entonces, vamos a, en principio, miren, se tiene que determinar, lo voy a escribir aquí, en este caso, se debe determinar el monto de interés moratorio que la empresa cancelará adicionalmente. Lo primero que tenemos que hacer es ello. Para ello, se deben calcular cuántos días transcurrieron desde el vencimiento de la letra hasta el cargo en cuenta corriente. Aquí miren lo que nos indican. Realice el registro contable si la empresa autoriza el cargo en cuenta corriente recién el 18 de diciembre. Es decir, desde calcular cuántos días han transcurrido desde el 27 de octubre al 18 de diciembre. Bien, eso lo vamos a hacer la siguiente clase, por favor. Ya estamos a 15:28. Entonces, reitero, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Una vez que concluyamos, ya no nos falta mucho para concluir esta parte del activo exigible. Les voy a hacer el envío de todo este ejercicios que estamos resolviendo. Entonces, me imagino que el día martes ya vamos a concluir. Entonces, ahí les voy a hacer el envío, por favor. No sé si tuvieran alguna consulta antes de finalizar la clase. Bien, creo que no hay consultas. No se olviden, por favor, el siguiente día viernes es su examen parcial y también deben presentar su tarea. Tienen una tarea hasta el día viernes, por favor, por la plataforma de la universidad. Tienen tiempo todavía para realizar la tarea y que les sirve también como material de estudio para su examen. Si no hay consultas, entonces nos estuviéramos viendo hasta la siguiente clase el día martes. Espero que pasen un buen fin de semana. Hasta luego, señoritas y jóvenes. Hasta luego. Luego, Hasta luego.